Durante las clases pasadas, la primera clase que tiene que ver con salvación, con la nueva creación, esto se trata acerca de renovar nuestro espíritu. La semana pasada hablamos acerca de la renovación de nuestra alma. ¿Cómo renovamos nuestra alma? A través de la renovación de la mente con la palabra de Dios. El día de hoy, la clase de hoy se llama Principios Esenciales de la Fe. Eso tiene que ver un poco con que ahora ponemos en práctica el conocimiento que hemos estado aprendiendo previamente y ahora, ya que conocemos nuestra posición con Dios, salvos, hijos de Dios, conocemos que debe de haber una transformación en nuestras vidas a través de su palabra, renovando nuestras creencias, nuestro punto de vista, nuestras metas, sueños. Entonces ahora entendemos que tenemos una carrera por delante. Cada uno de nosotros, la Biblia dice que tenemos una carrera por delante. Esa carrera no se trata de una carrera de velocidad, ¿ok? Nadie quiere llegar bien rápido, así como que todos decimos, no, tú pásale primero, tú gana primero, ¿verdad? Porque la carrera se trata de la carrera de nuestra vida y queremos correr esa carrera por lo más que podamos aquí en la tierra, ¿ok? Aunque tenemos un premio garantizado, tenemos una meta magnífica que nos espera al terminar la carrera. No tenemos prisa en esta carrera. Esta carrera no es una carrera de velocidad, es un maratón en la vida. Y para correr esa carrera correctamente queremos estar equipados, queremos saber para dónde va la carrera. En la Biblia se nos llama el primer tema de esta clase, el caminar de fe. De hecho, déjame regresarme. El objetivo de esta clase es conocer cómo aplicar principios bíblicos en nuestra jornada de fe. Ese es el objetivo de esta clase. Vamos a conocer algunos principios que tienen que ver con la fe que nos van a ayudar a caminar. Entonces, el caminar de fe. 2 Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos, no por vista. Y terminología bíblica que vas a estar escuchando por el resto de tu vida como cristiano, tiene que ver con andar por fe, caminar por fe. ¿Y a qué se refiere esto? No se trata de cerrar los ojos y andar a ciegas, ¿ok? Algo que me gusta siempre enfatizar es que la fe bíblica no es una fe ciega. La fe bíblica está respaldada con el razonamiento, está respaldada con la ciencia, está respaldada con los principios naturales. Entonces Dios nunca nos llama a caminar en una fe ciega. La fe siempre está respaldada con la verdad. Pero aún así, la semana pasada hablamos de que antes de Jesucristo, de nuestra vida espiritual estando viva, todos operamos a través de nuestros sentidos naturales. Ahora, como hijos de Dios en esta vida de fe, entonces ahora Dios nos llama a vivir más allá del mundo natural, más allá de nuestros sentidos naturales. Esto es lo que clasificamos como fe, donde empezamos a creer cosas que quizá en lo natural no están palpables, no son tangibles, y empezamos a ver por fe situaciones arregladas, promesas manifestadas por fe, aunque nuestros ojos naturales no lo puedan ver todavía. Entonces, a esto es lo que se refiere a caminar por fe, no por vista. Punto número 1. Nuestra vida en Cristo es una vida de fe. Somos llamados a caminar por fe. Y obviamente tú tienes todas las escrituras en las notas, así que después vas a checar los versículos. Para caminar por fe, aquí está una clave que necesito que aprendas, que entiendas, porque la vamos a utilizar por el resto de nuestras vidas, ¿ok? Para caminar por fe, para tener fe, tú tienes que poner tu fe en algo. Tú no puedes caminar por fe si no sabes en dónde estás poniendo esa fe. Entonces, para caminar por fe, vamos a poner nuestra confianza, número 1, en el carácter de Dios, creyendo quien Dios dice que Él es. Después vamos a poner nuestra confianza en la palabra de Dios.
creyendo sus promesas. Vamos a poner nuestra confianza en los propósitos de Dios, creyendo en sus planes. Y vamos a poner nuestra confianza en quien Dios dice que somos para Él o en Él, desarrollando nuestra relación de padre-hijo a través de la oración. Entonces, esto es como una mesa para mí, ¿verdad? Una mesa donde tienes 4 patas y cada una de esas patas simbolizan una columna donde tu fe se va a apoyar. Está el carácter de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y después tu identidad en Cristo, quien Dios dice que tú eres en Cristo. Los siguientes puntos dice, una vez que hemos puesto nuestra fe en estos fundamentos, entonces vamos a poder practicar principios y disciplinas bíblicas y esto nos va a resultar en poder experimentar la vida de Dios, los recursos sobrenaturales que Él tiene para nuestra vida diaria y vamos a aprender a vivir más allá de nuestros sentidos naturales y más allá de nuestras limitaciones naturales. Entonces en esta clase vamos a darle un repaso muy rápido acerca de estos fundamentos, el carácter de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios y nuestra identidad como hijos de Dios. Confiando en el carácter de Dios. Este es un versículo del Antiguo Testamento súper especial, súper poderoso. Déjame darte un poquito de contexto. Moisés tuvo un encuentro con Dios sobrenatural, con un arbusto que se encendió y entendió que Dios estaba llamándolo a un propósito muy, muy poderoso. Y después de toda una jornada de Moisés conocer de Dios, pero por fe, porque nunca lo había visto, simplemente escuchaba, era guiado por Él. En una ocasión Moisés dice, Dios, yo quiero verte, yo quiero ver tu rostro, yo quiero conocerte. Y Dios le responde y le dice, no puedes verme, te desintegrarías casi si me ves. No puedes verme, pero te voy a mostrar un poquito de mí. Y Moisés dice, yo quiero conocerte, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Dame más de ti, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a leer es como que respuesta de lo que Dios le dice a Moisés acerca de sí mismo. Dice, mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta, soy el Dios de Israel, yo soy es el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. Esto me encanta de cómo Dios se describe a sí mismo. Dice, soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable. Esto me encanta porque muchos de nosotros, antes de conocer de la palabra de Dios, del carácter de Dios, pensamos que Dios es el que castiga, Dios es ese viejito con una barba blanca en el cielo sentado amargado, listo para castigarte, hacerte la vida imposible. Y esa es como que la mínima descripción de que Dios dice que Él sabe castigar a los que hacen lo malo porque Él es un Dios justo. Si no castigara sería injusto. Pero toda la definición que Dios nos da acerca de sí mismo es que es bueno, es que es tierno, es bondadoso, es paciente, su amor es el mismo y está dispuesto a perdonarnos. Wow, verdaderamente tenemos que reemplazar mentalidades erróneas acerca de Dios y de su carácter. Dice, el carácter de Dios no está determinado por nuestras circunstancias o experiencias. Esto es bien importante. Si tú tuviste una experiencia mala, una oración no contestada, o estás confuso, tienes duda, tú no puedes decir que Dios es así simplemente por tu experiencia, porque otras personas han experimentado otras cosas probablemente con las mismas experiencias. Entonces, vamos a hacer un pacto con nosotros mismos, con Dios y decir, yo no voy a tratar de definir a Dios basado en mis experiencias. Así como que, ¿quién te crees que eres, verdad? Para que
por tus experiencias digas, Dios es así. No, Dios se define a sí mismo a través de su palabra, ¿ok? La naturaleza, el carácter o la esencia de Dios está determinada por lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. En el Antiguo Testamento podemos conocer el carácter de Dios a través de los nombres de Dios y de sus obras. Y tienes algunos versículos donde se mencionan diferentes nombres de Dios. En el Nuevo Testamento podemos conocer el carácter de Dios al observar el carácter de Jesús, porque Jesús nos dijo que Él es la imagen de Dios, que Él vino a revelar al Padre. Jesús dijo, ¿quieres conocer a Dios? Aquí estoy, obsérvame a mí, cómo hago, qué digo, qué no digo. Eso es lo que Dios hace y no hace, y dice y no dice. Y vemos que Jesús es amoroso, fiel y bueno, compasivo, perdonador, lleno de gracia, santo, veraz, inmutable, justo. Y estas son solamente algunas características de su naturaleza. Entonces, confiar en el carácter de Dios es confiar en quién Él es. Y confiar en el carácter de Dios últimamente nos lleva a confiar en la palabra de Dios, que siempre se cumple y nunca falla, ¿ok? Y otra vez te animo a que cheques todas sus notas, todos los versículos, porque solamente van a confirmar todos los puntos que estamos viendo. Entonces, confiamos en el carácter de Dios, quien Dios dice que Él es, no quien tú piensas que Él es, no quien te contaron que Él es, quien Dios dice que Él es. Después confiamos en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, todo un versículo muy largo, pero lo voy a parafrasear ahorita solamente en la primera frase donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces creemos en la palabra de Dios, creemos que fue inspirada por Dios. Dios obró en los corazones de los escritores humanos para inspirarlos a escribir sus palabras. Las palabras de Dios escritas a través de estas personas son perfectas, infalibles y dignas de confianza. Jesús confió en las Escrituras y reconoció que el Espíritu de Dios fue quien inspiró lo escrito. Y eso está bien interesante. Checa estos versículos donde Jesús mismo aún como que menciona a Daniel, menciona los salmos, menciona otros escritores, autores de la palabra, y dice, ¿verdad? El Espíritu Santo los inspiró a escribir eso. Entonces, como que Jesús mismo respalda las Escrituras. La Biblia es una colección de 66 libros. De hecho, la palabra Biblia significa libros, como si fuera una biblioteca. Escritos por 40 autores de diferentes orígenes y lugares. Y esto es un tema bien profundo, no tenemos tiempo de meternos mucho en esto, pero simplemente si piensas que la palabra de Dios fue escrita por 40 personas en diferentes localidades, ¿cuáles son las probabilidades de que imagínate, yo les doy a cada uno un papel en blanco y les digo, escriban una historia, ¿verdad? Y cada uno de ustedes escribe una historia y después cuando juntamos todas las páginas es la misma historia con diferentes versiones o diferentes datos, detalles. Tú dirías, es casi imposible. Pues, ¿qué crees? Eso es lo que está en la Biblia. Obviamente en la Biblia tenemos historia, pero los diferentes autores a través de cientos de años, miles de años, escribieron pedacitos por aquí, por allá, y cuando los pones todos juntos, está hablando de la misma historia. Se respaldan unos a otros. Esto solamente comprueba la divinidad de las Escrituras. La Biblia es histórica, científica y proféticamente precisa. ¿Ok? La Biblia ha sido científicamente correcta, aun cuando la ciencia todavía no estaba al tanto. Ya eventualmente la ciencia alcanza la palabra, y algo que la Biblia ha mencionado por siglos, por ejemplo, que la vida está en la sangre.
La ciencia eventualmente reconoce, la vida está en la sangre. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que la tierra es redonda y que está sostenida por la mano de Dios y que los planetas giran alrededor. ¿Cuántos años no tuvimos la ciencia diciéndonos que la tierra era plana y que era el centro del universo? Y cuando finalmente se dan cuenta de la verdad, simplemente afirman, lo que la palabra de Dios ya nos había dicho desde un principio. Científicamente, históricamente, proféticamente precisa. La Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o acuerdo. El Antiguo Testamento comienza con Dios, el Nuevo Testamento comienza con Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos el pacto de la ley. En el Nuevo Testamento encontramos el pacto de gracia que vino a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos un relato de la nación de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos un relato de un hombre, el Hijo del Hombre. De Adán a Abraham tenemos la vida de todos los pueblos, casi de la humanidad. Después de Abraham a Cristo tenemos la historia del pueblo elegido de Dios, en la nación de Israel. Y a partir de Cristo en adelante tenemos la historia de la iglesia. El tema número 4, confiando en los propósitos de Dios. Entonces, vimos un poquito, te toca a ti estudiar todos los versículos. La primera parte, confiar en el carácter de Dios. La segunda parte, confiar en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver acerca de la voluntad de Dios. Si pudiéramos resumir el propósito de Dios o la voluntad de Dios para nosotros en una frase, si pudiéramos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios en una frase? Es esta: en la tierra como en el cielo. Esa es la voluntad de Dios. En la tierra como en el cielo. Dios no tiene dos voluntades. Dios no tiene una voluntad para la tierra y una voluntad para el cielo. Dios tiene una voluntad. ¿Ok? ¿Cuántas voluntades tiene Dios? Una. Y su voluntad es la misma, que así como está en el cielo ahorita, así como va a estar en el cielo al final, que así está en la tierra. Entonces cuando dices, ¿será la voluntad de Dios que me sane? Ok, ¿cómo está en el cielo? ¿En el cielo hay enfermedad? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no tengas enfermedad. ¿Tienes escasez? ¿Será la voluntad de Dios que tenga lo suficiente para vivir, que prospere? Ok, ¿cómo es el cielo? ¿En el cielo hay escasez? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tus necesidades estén suplidas. Entonces, la voluntad de Dios, si la pudiéramos resumir en una frase, es que vivas aquí en la tierra el día de hoy como si ya estuvieras en el cielo, sin estar en el cielo. Qué padre, ¿no? ¿Y cómo lo obtenemos? Por fe. Empezamos a creer en su carácter, empezamos a creer en sus promesas y después empiezas a creer en su voluntad. Otro propósito, otra voluntad de Dios sería o es el conocerlo, amarlo y vivir para Él. Este es el lema de mi vida. Es lo que quiero hacer, conocerlo, amarlo y vivir para Él. Eso es lo que quiero ayudar a otras personas a que hagan, a que lo conozcan, que lo amen, que vivan para Él. Y esto es, ¿verdad? Como que el lema de mi vida. Otro propósito de Dios es que crezcas, que madures, que llegues a ser como Cristo. Lo vimos la semana pasada, que nuestra vida debe ser transformada conforme a la imagen de Jesús. Otro propósito son los mismos, simplemente en diferentes maneras, ¿ok? Otra manera que podríamos decir el propósito de Dios para tu vida es que venzas al mundo, que venzas tu vieja naturaleza que hablamos la semana pasada y que venzas los ataques del enemigo. Entonces, tenemos 3 enemigos, lo mencionamos anteriormente. Está la cultura, el sistema del mundo, está las huestes espirituales y está nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja vida. Entonces, uno de los propósitos de Dios es que vivas vencedor sobre esas cosas. Otra manera que podemos hablar acerca del propósito de Dios para tu vida es de que seas fructífero.
Acuérdate, al principio Dios le dijo a la humanidad, sé fructífero, multiplícate. Entonces Dios quiere que seas fructífero, que desarrolles tus habilidades, tus talentos para beneficiar a otros, para servir a otros. Tú tienes mucho que aportar a la gente que te rodea y eventualmente a tu comunidad, a tu iglesia, a este mundo, ¿verdad? Otro propósito de Dios para tu vida es de que traigas a otros a la familia de Dios. Ahora que tú ya conoces la luz, conoces la verdad, conoces la vida de Dios, ahora tú puedes traer a otros que están lejos de la familia y traerlos a la familia de Dios. Y el lema de nuestra iglesia, uno de los propósitos de Dios puede ser descrito como amar a Dios, amar a las personas y amar a la vida. Y me gusta que mencionamos amar a la vida, porque religiosamente podríamos decir amar a Dios y amar a la gente, pero la vida es para vivirse. Entonces, no solamente vamos a amar a Dios y a las personas, pero también al mismo tiempo podemos disfrutar de esta vida abundante que Jesús vino a darnos. Ok, entonces ya que pusimos nuestra fe en diferentes fundamentos, el carácter de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ahora vamos a desarrollar nuestra identidad como hijos de Dios. Y una de las mejor maneras que podemos desarrollar esta identidad es a través de lo que se conoce como oración. Ahora, oración muchas veces es malinterpretada en nuestra mente, consciente o inconscientemente, y cuando pensamos en oración pensamos como en repeticiones solamente, o pensamos en rezos, o pensamos en estar de rodillas, cerrar las manos. Entonces cambia esa mentalidad y reconoce que oración simplemente es hablar con Dios, platicar con Dios, ¿ok? Tener comunicación con Dios. Como hijos de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios y se nos anima a darle a conocer nuestras peticiones. Hebreos 4:16, un versículo precioso, nos dice que ahora a través de la obra de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, ahora nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios, cuando accesamos su trono, podemos encontrar la misericordia que necesitamos y podemos encontrar la gracia que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Esto es grande. Imagínate una persona súper importante, ya sea del gobierno, ya sea un gerente de una compañía muy importante, una persona famosa. Tú sabes que para accesarlos, primero que nada, no cualquiera puede accesarlos, pero en caso de que puedas accesarlo, primero necesitas como una cita, después necesitas que te acepten la cita y te vistes correctamente y llegas a tiempo, ¿verdad? Y estás todo nervioso, no sabes cómo va a estar la cosa. Y ahora tenemos a Dios, la persona más importante, más poderosa, el mero de los jefes. Y Dios nos dice, no necesitas cita. En el momento que lo necesites, en el momento oportuno, abres la puerta y vienes a mi presencia. ¡Wow! Y dice, y no te preocupes de lo que vas a encontrar en mi presencia. No vengas con temor, no vengas con duda. Lo que te garantizo que vas a encontrar en mi presencia es mi gracia, es mi misericordia para darte lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Esto es maravilloso. Y cuando cambiamos nuestra mentalidad acerca de oración, en lugar de que tienes que orar, eres un cristiano y más vale que ores todo. No, ahora entra a la presencia de Dios porque tienes acceso. Entonces esto cambia la manera en que nos acercamos a Dios, la manera en que pensamos acerca de oración. Oramos o nos comunicamos con Dios dedicando un tiempo de comunión con Él y como un acto de adoración. Mientras más lo conoces, más lo amas. Entonces, cuando hablamos de oración, podemos referirnos a un segmento de tiempo que tú dedicas para adorarlo, para tener
un tiempo a solas con Dios. Por ejemplo, en las mañanas, si dedicas unos 10 minutos, ¿verdad? Para leer la palabra, para darle gracias por el día, por todo lo que vas a hacer, estás dedicando un tiempo. Pero eso no quiere decir que eso es todo de la oración. Eso puede incluir la oración, pero déjame decirte algo. Tú no necesitas tener unos 5 minutos a solas con Dios para pensar que ya oraste, porque vamos a verlo a continuación. Oramos para recibir dirección de Él y obtener su sabiduría. Quizá en la mañana cuando te despertaste, tú no necesitas dirección o sabiduría, pero como 3 horas después en el trabajo o en el tráfico, tú necesitas dirección y sabiduría. ¿Qué crees? Tú puedes orar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesitas estar hincado, no necesitas estar con las manos, ¿verdad? Como en oración. Tú puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar en el baño, ¿ok? Tú puedes orar a Dios, platicar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar y recibir dirección, recibir su sabiduría, darle a conocer tus peticiones. Oramos para parecernos más a Él y para fortalecer nuestra fe. La Biblia también nos dice que cuando oramos en el Espíritu, fortalecemos nuestra fe. Oramos las promesas de Dios, creyendo recibirlas. Entonces, podemos orar, tú puedes orar a Dios tus problemas, tus necesidades, pero también algo súper importante que hacer en esta oración es orar las promesas de Dios. Y orar diciendo, Padre, gracias porque tu palabra promete esto y aquello y aquello. Gracias, Padre, yo por fe lo recibo, lo voy a tener, lo voy a experimentar. Oramos por otros, oramos por otras personas. La Biblia nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes, aún por nuestros enemigos, oramos por nuestros amados, oramos por nuestros pastores, ¿okay? Por nuestra iglesia. Entonces oramos por otras personas. Y este es el tema que quería tocar. Oramos todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Oramos todo el tiempo, manteniendo nuestra conversación con Dios durante todo el día y a veces durante la noche. ¿Ok? Algo que quizá tú puedas relacionarte con este ejemplo es de que hay gente a la que tú le mandas un texto y bien formal, ¿verdad? Buenos días, soy fulano de todo, por si ya se les olvidó quién eres, y esto y aquello, ¿verdad? Y dices tu nombre al final, firmas casi en el texto. Pero hay gente que en el texto ni siquiera lo saludas, simplemente, vi esto, vi aquello, o le mandas un meme, ¿verdad? Muy chistoso, le mandas un chiste y ni siquiera le dices buenos días, buenas tardes. No importa, a la hora que les escribas, puede ser las 11 de la noche y viste un chiste bien tonto y se lo mandas, ¿verdad? Y te contestan con una carita de jajaja. Y hay gente donde eres muy formal y hay otros donde la comunicación continúa y nunca para. Nuestro pastor nos dice que es como que llamas por teléfono, suponiendo que me llama por teléfono, hola, buenos días, ¿verdad? Ya está en el trabajo, yo en la casa, ¿cómo estás? ¿Quién sabe qué? Y en lugar de colgar, dice, dejas el teléfono en speaker y te vas a hacer todo tu día, y todo tu día sigues hablando y hablando y hablando. Eso es lo que oración significa. Cambiemos esa mentalidad religiosa de que oración solamente es en cierto tiempo, a cierto lugar. Y sé libre sabiendo que puedes hablar con Dios todo el tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Esto te ayuda a crecer más en tu fe, a conocerlo más, a amarlo más. El tiempo de oración también puede incluir meditación en la palabra de Dios, reflexionar acerca de lo que leíste, de lo que aprendiste en la iglesia. Visualizar por fe las promesas de Dios es bien importante, es bien poderoso.
En tu tiempo con Dios también no se trata de solamente tú ser el que hables y hables y hables. Una vez escuché que dijeron que la persona que sabe más debe de ser la que más habla. Entonces muchas veces tu tiempo de oración es simplemente estar callado, meditando en su palabra y escuchar a Dios hablándote. Algo que muchas veces en oración, en contemplación con Dios, es verlo, verte a ti amándote, okay, tratando de percibir el amor de Dios hacia tu vida. Esto es precioso, poderoso. Esto te lleva más a la adoración. Orar en el Espíritu, hacer declaraciones de fe y muchas veces hasta tener un diario, ¿verdad? Y escribir lo que estás orando, lo que estás creyendo, lo que Dios te está contestando, lo que Dios ha hablado a tu corazón. Entonces todo esto puede entrar en el tiempo de devocional. Si te interesa más detalles, si quieres recordatorios, al principio de año tuvimos toda una serie que se llama Enséñanos a orar. Te la recomiendo que le des un repaso porque nos tomamos el tiempo para hablar acerca de la oración, diferentes maneras de oración y entender la voluntad de Dios cuando oramos. Ok, el siguiente punto, hacedores de la palabra. Entonces ya que tenemos nuestro fundamento, que ya puse mi fe en el carácter de Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en mi relación con Dios, entonces ahora ya puedo caminar por fe, ya puedo andar por fe, porque no va a ser una fe ciega, ahora mi fe está fundamentada y entonces puedo ponerla en acción. Caminar por fe implica creer y actuar según tus creencias, según nuestras creencias, ¿ok? Muchas veces queremos creer y queremos que la cosa se arregle antes de que actuemos. Pero si tú te das cuenta en los evangelios, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay una historia donde Jesús sana a unos leprosos y les dice, ahora vayan y preséntense al sacerdote. Cuando las personas eran leprosos no podían andar en público. Esto era como un delito muy grande. Y tenían que ir al sacerdote y el sacerdote era como el doctor que les decía, ok, tú estás limpio, ahora ya puedes regresar a la sociedad. Esos leprosos vienen con Jesús y le dicen que los sanen. Y Jesús les dice, ok, ahora vayan y preséntense al sacerdote. Pero ¿sabías que ellos no habían sido sanos todavía? Y ellos pudieron haber dicho, ok, no voy a ir al sacerdote hasta que esté sano. Pero por fe empezaron a actuar como si ya estuvieran sanos. Todavía no estaban sanos. Su piel todavía tenía lepra. Quizá les faltaba algunos miembros del cuerpo, no sabemos. Pero la Biblia dice que en lo que ellos iban, fueron sanados. Y esa es una clave para caminar en fe. Muchas veces le pedimos a Dios algo y estamos inmóviles hasta que veamos el resultado. Cuando por fe tenemos que actuar como si ya tuviéramos el resultado y al rato el resultado se manifiesta. ¿Ok? Entonces la fe implica creer, pero también actuar lo que ya estás creyendo. La fe sin obras correspondientes es improductiva. Otras versiones dicen que es muerta. Y aquí no estamos hablando de fe para salvación. Estamos hablando de que para caminar por fe tú tienes que hacer algunas acciones. Tú tienes que manifestar que estás creyendo. El caminar de fe exige nuestra obediencia a la palabra de Dios para nuestra madurez y éxito. Entonces, nosotros no podemos caminar por fe si no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Esto es casi una contradicción. ¿Por qué? Porque para caminar por fe estamos poniendo nuestra fe en la palabra de Dios. Nuestro amor por Dios nos obliga a obedecerlo y a hacer lo que Él dice. Entonces, Dios nos dice que seamos hacedores de su palabra, no solamente habladores, ¿verdad? No solamente oidores. Y algunas de las disciplinas espirituales que seguimos como creyentes son
leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Otra disciplina espiritual es lo que estás haciendo el día de hoy. Asistir a la iglesia. Venimos aquí para adorar, venimos aquí para servir y venimos aquí para tener comunión los unos con los otros. Si eres de las personas que te vas bien rápido y no conoces a nadie y nadie te conoce, estás rompiendo uno de los propósitos para el cual nos reunimos. Dios quiere que tengas comunión con la gente. Así que yo te invito a que al menos le digas hola a Dios a alguien antes de que te vayas, ¿ok? Date a conocer, déjanos conocerte, déjanos amarte, ámanos, conócenos. No somos perfectos, pero amamos a Dios y tenemos esperanza. Otra disciplina espiritual que practicamos como hacedores de la palabra es la mayordomía financiera. Es vivir generosamente apoyando el reino de Dios. El caminar de fe es también la buena batalla de fe, donde desarrollamos paciencia y resistencia mientras obedecemos y nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces el caminar en fe va a ser creer por fe y actuar y ver la manifestación. Pero en otras ocasiones vamos a creer y actuar y como que nada pasa y nada pasa. Y después un mes después y nada pasa. La Biblia dice que estamos en una batalla de fe y entonces ahora, más que obtener el resultado de lo que queremos, ahora la batalla es no darte por vencido y no dejar que el enemigo te haga rendirte, no decaer, no regresarte, decir, pues voy a seguir creyendo. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su promesa, porque la palabra de Dios es verdadera y no importa cuánto tarde, voy a creer en la palabra de Dios. Y si estás dispuesto a creer por toda una eternidad, cuando suceda, se te va a hacer como nada. ¿Ok? Caminar por fe como hacedores de la palabra resulta en una vida fructífera de confianza, gozo y paz. Y esto te lo testifico y sé que muchos de aquí pueden testificarlo. No es fácil, hay sus retos, tenemos nuestra carne, pero caminar por fe, tomarte de las promesas de Dios, atreverte a creerlas, atreverte a aplicarlas a tu vida, verdaderamente produce una vida fructífera, una vida productiva, una vida que experimenta gozo, una vida que experimenta paz, una vida que te da confianza en la palabra de Dios. Y al experimentar a Dios obrando en nosotros y a través de nosotros, descubrimos una vida mucho más allá de nuestras limitaciones naturales. Encontramos que podemos recibir y vivir mucho más allá de lo que pedimos, pensamos o nos imaginamos. Y esto, una vez más, te lo puedo testificar, pero sé que muchos de ustedes también lo pueden testificar, donde atreverte a caminar por fe te ha llevado a experimentar una vida que jamás te imaginaste poder experimentar y ver Dios obrando en tu vida, ver a Dios obrar a través de tu vida. Esto es maravilloso, lo recomiendo 100% y sé que muchos de ustedes testifican conmigo y lo recomendamos. Una vez más, no es fácil, suena bien fácil en papel, suena bien fácil decirlo. Muchas veces se lleva toda una jornada de vida, pero vale la pena. Vale la pena confiar y caminar por fe.